Bienvenidos a esta cuarta sesión que corresponde al curso en línea de Introducción al Extensionismo para el Desarrollo Territorial Sustentable. En esta cuarta sesión nosotros vamos a abordar la temática referente a la realidad rural de México y para ello nos vamos a valer del análisis de lo que han sido la formulación de las diferentes tipologías de producción que corresponden al análisis, clasificación y tipificación de las unidades de producción rural que prevalecen en el campo mexicano. Bien, lo primero que valdría la pena señalar es que del total de 196 millones de hectáreas que competen al territorio nacional, únicamente el orden de las 112 millones corresponden a aquellas destinadas al trabajo del sector agropecuario. Esto significa que no todo el territorio nacional obviamente se destina a actividades de carácter agropecuario. Hay una multiplicidad de usos que quedarían fuera de nuestro análisis. Nosotros nos vamos a concentrar en cuál es el destino, el uso de estos 112 millones de hectáreas y la manera como están distribuidas dentro de las diferentes formas de tenencia de la tierra, en donde el 68.2 millones corresponden a la forma de propiedad de tipo privado y 38.6 a la de carácter ejidal. A continuación, vamos a señalar que una de las características que a lo largo del tiempo han caracterizado a México en términos de la tenencia de la tierra y en términos de las características fundamentales de las unidades de producción refiere al minifundio. Se entiende por minifundio a las unidades de producción con menos de 5 hectáreas. Esto significa que son hectáreas que por su mismo tamaño limitan las posibilidades de crecimiento o acotan las posibilidades de transformación y de adopción de tecnología. Esto en concreto significa que el 43% del total de las unidades de producción para el año 2007 tenían el 43% menos de 2 hectáreas. Si a esas 2 hectáreas, el 43%, le sumamos el 22.9% de unidades de producción que están entre 2 y 5 hectáreas, esto nos significa que tenemos del orden del 65-66% del total de las unidades de producción con menos de 5 hectáreas. En esas condiciones, para los extensionistas agrícolas es fundamental dimensionar lo que esto significa, es decir, es fundamental que estén conscientes de que la mayoría de la producción de las unidades de producción en México entran dentro de este rango de producción, unidades de producción con menos de 5 hectáreas. A continuación, nosotros podemos observar que no solamente hay una concentración de unidades de producción en términos de unidades con un tamaño limitado, sino que tanto dentro del sector privado como dentro del sector ejidal nosotros tenemos concentraciones de producción dependiendo del tamaño de las unidades de producción. Y así nosotros podemos observar que paradójicamente dentro del sector ejidal la distribución del tamaño de las unidades de producción puede estar más prorrateado de lo que se encuentra dentro del sector privado. En otras palabras, incluso dentro del sector privado es abrumadoramente importante y abrumadoramente mayor las unidades de producción de menos de 2 hectáreas, es decir, el minifundio, número 1, es una característica generalizada al sector agropecuario de México, número 2, se presenta tanto en el sector ejidal y en el sector privado. A continuación, nosotros podemos señalar que de estos 112 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, 31 millones son las que realmente corresponden a la parte correspondiente a la superficie de labor. Estos 31 millones se han mantenido a lo largo del tiempo de 1991, donde se tiene información estadística, al 2007, donde también se tiene información, prácticamente no hubo variaciones y se mantienen 31 millones de hectáreas las dedicadas a la producción de labor. Pero dentro de este total de 31 millones, lo que nosotros podemos observar es que la gran mayoría corresponde a unidades de producción de temporal.
y solamente un porcentaje pequeño, 18%, corresponde a unidades de tipo irrigación, apoyadas con la tecnología de la irrigación. Así entonces, nosotros vamos perfilando las características del sector agropecuario. Por un lado, tenemos unidades de producción fuertemente concentradas dentro del rango menores de 5 hectáreas, particularmente menores de 2 hectáreas, y por otro lado, tenemos unidades de producción fuertemente caracterizadas por el temporal, con una concentración muy fuerte dentro de las unidades de riego, con un 18% del total del suelo dedicado a las actividades silvoagropecuarias. A continuación, nosotros podemos señalar que este mismo fenómeno de concentración se acentúa o se diversifica dependiendo de los cultivos que nosotros analicemos. El caso paradigmático para México lo representa el maíz. El maíz representa poco más o menos el 56% del total de la superficie dedicada a este cultivo, y las características de minifundio, las características de temporal son propias y ejemplifican perfectamente lo que es la mayoría de las unidades de producción con el maíz. Sin embargo, la mayor cantidad de producción de maíz de tipo comercial se realiza dentro de las unidades privadas en unidades de riego. Obviamente esto va variando dependiendo de los cultivos. Por ejemplo, el caso del tomate pues está concentrado en un 78% en unidades de riego. El caso del chile verde, por ejemplo, concentra alrededor del 85% en unidades de riego, es decir, son cultivos que están directamente asociados a un fin de tipo comercial. En cambio, el maíz es un cultivo que está enfocado con diferentes propósitos. En términos sociales, fuertemente caracterizado por ser un cultivo dedicado al sostenimiento de la unidad familiar, aunque con una presencia significativa dentro del sector comercial, porque un 50% del total de la oferta nacional de maíz va a la alimentación humana y otro tanto más o menos va hacia fines de alimentación animal y una pequeña fracción hacia productos industrializados. A continuación, lo que nosotros podemos señalar es otra característica más. Si nosotros observamos a las unidades de producción en términos de su rentabilidad, de su productividad, lo que nosotros podemos observar es que dependiendo de cada cultivo, tenemos mayor o menor productividad, mayor o menor rentabilidad. Así, por ejemplo, el trigo presenta elevados indicadores de rentabilidad, los forrajes, en particular la alfalfa, presenta elevados niveles de productividad, mientras que el maíz realmente presenta una proporción bastante limitada. El café presenta importante productividad y beneficio económico, también la caña de azúcar. Sin embargo, hemos tenido un recorte creciente, continuo e histórico respecto de este cultivo. A continuación, nosotros podemos observar otra característica. En el caso de la distribución de la población económicamente activa y dentro de la población económicamente activa, se entiende por población económicamente activa aquella población que tiene más de 12 años de edad, aunque la modificación en la legislación laboral hace que ahora se considere mayor de 14 años de edad y que no realice actividades como son del hogar, que no estudie, que no esté pensionado, jubilado o incapacitado. Entonces, población económicamente activa es esa población mayor de 12 o 14 años que no tiene esas otras características y que en principio se asume que está trabajando. A la población que está trabajando se le conoce como población ocupada o que busca trabajo. Bien, para el caso de México, nosotros tenemos que un 4.3% del total de la población ocupada se ubica exclusivamente en el sector primario. Es decir, ha habido, igual que en otras latitudes, un proceso continuo de decrecimiento de la participación de la población ocupada dentro del sector primario. Y dentro del sector primario, pues es fundamental el sector silvoagropecuario, aunque también incluiríamos otros sectores. Y lo que tenemos en México, al igual que en otras sociedades, es un crecimiento muy significativo del sector servicios, del sector terciario, mientras que el sector industrial, si bien se ha mantenido, se ha ido reduciendo un poco, ahorita se encuentra en el orden
de unos 17-18% del total de la participación de la población ocupada. Entonces, tenemos como característica del sector rural una constante de crecimiento del total de la población ocupada dentro de ese sector. A continuación, lo que nosotros podemos señalar en términos de las características del ingreso de los hogares rurales, entendiendo por hogares rurales aquellos en donde están ubicados dentro de tamaños de localidad menor de 2.500 habitantes. Y lo que nosotros podemos observar es que cada vez más, a lo largo del tiempo, el ingreso proveniente de salarios de actividades no agrícolas ha venido ganando importancia, mientras que también se mantiene como importante el rubro de transferencias por personas del hogar que trabajan dentro del país. Es decir, y este es un dato muy interesante, no solamente son relevantes las remesas internacionales por lo que significan como aporte al ingreso del hogar, sino que incluso las remesas nacionales tienen un papel protagónico dentro de la supervivencia de los hogares, porque la frecuencia con que llegan las remesas nacionales es más constante y en lapsos de tiempo menor. Entonces, eso permite una distribución y un protagonismo superior incluso al de las remesas internacionales, aunque el monto total del ingreso que viene del exterior pueda ser mayor. Entonces, tenemos dos elementos que son centrales en el ingreso del hogar. Por un lado, los ingresos provenientes de personas del hogar que están trabajando en actividades no agrícolas y, por otro lado, la parte de lo que son las remesas nacionales. Y finalmente, de este elemento lo que nosotros podemos concluir es que crecientemente el ingreso del hogar y en consecuencia la sobrevivencia de la familia está dependiendo de diversos elementos. A esto es parte de lo que se le denomina como la nueva ruralidad. A continuación, nosotros entramos ya de lleno a lo que son las tipologías. El problema de las tipologías surge cuando desde las instancias gubernamentales se toma conciencia de que no existe un solo México, de que no existe una unidad como tal silvoagropecuaria, que lo que en realidad nosotros tenemos es un territorio donde conviven de manera simultánea una heterogeneidad de formas de producción. Y ante esa heterogeneidad de formas de producción surge la necesidad de poder conceptualizarlas y de poder ubicarlas, identificarlas, saber cuántos son, dónde están, cómo son, de qué viven, cómo han venido sobreviviendo. Y a raíz de esto empiezan los primeros trabajos de conceptualización de lo que son las primeras tipologías del sector silvoagropecuario, particularmente del sector agrícola y rural. Se hace un estudio con base en el censo de 1960, pero realmente el primer instrumento de planeación que se diseñó y que se encargó con el propósito de que las instancias gubernamentales tuvieran una idea clara de cuántos, dónde, cómo y quiénes son, fue el trabajo que se encargó a la CEPAL y que en realidad lo hizo el doctor Alejandro Schechtman. Alejandro Schechtman, para hacer esta clasificación, lo que él hizo fue, en primer lugar, identificar un elemento que es clave. Dice, hay una diferencia clara entre las unidades de producción, entre las de corte campesina y las de corte empresarial. ¿Y qué es lo que diferencia estas unidades de producción? Él lo que dice es el carácter familiar de la unidad de producción. En otras palabras, la unidad campesina de producción es una unidad de corte familiar que básicamente se soporta en el trabajo familiar, de suerte tal que él, con base en la variable, si trabajan personas de la familia o contratan fuerza de trabajo fuera de la familia, es el eje a partir del cual estructura la tipología de la CEPAL de 1980. Y él identificó tres grandes estratos, lo que él llamó el estrato de las unidades de producción campesina, los transicionales y los empresarios. De acuerdo a este criterio, Schechtman estableció del orden de un 80%
de unidades de producción de carácter campesina. Dentro de las unidades de producción de carácter campesino estableció algunos subestratos como son el de infrasubsistencia, de subsistencia, el estacionario, y después empezó a hablar de los transicionales y después ya entraría hasta los empresarios. Y es un elemento muy interesante, porque cuando él habla de transicionales, lo que nos está indicando es una realidad que a lo largo del tiempo nos ha venido acompañando a las unidades de producción. Cuando el campesino logró obtener ingresos superiores a los requeridos para reponer la inversión requerida durante un año de producción, entonces entra al estrato de transición, es decir, como puede que pase, si logra consolidar ese crecimiento económico al sector empresarial, puede que no lo suceda, por eso habla de transición. Y lo que hemos observado es de que ha fluctuado mucho este estrato transicional. Bien, entonces, de aquí nosotros podemos observar, número uno, las unidades de producción de corte campesino tienen como fundamento la utilización de la fuerza de trabajo familiar. Y el propósito fundamental de la unidad de producción de corte campesino es la reproducción misma de la familia. Esto es, la reproducción física, biológica de los integrantes de la familia y la reproducción de las condiciones de producción de estas unidades. Más adelante, trabajando en el INCA Rural, el doctor Pablo Ramírez, y después también trabajó como asesor de la Secretaría de Agricultura, él creó una tipología de productores con base en los criterios de productor de bajos ingresos transicionales y el resto de productores que se refería a los empresarios. Y entonces nosotros podemos de alguna manera empatar ambas tipologías y lo que nos encontramos es que de acuerdo con esta nueva tipología, con esta nueva clasificación, el 67% del total de las unidades de producción en el campo correspondían a productores rurales, a productores de tipo campesino. Un 23% corresponderían a productores de corte transicional y un 10% a productores de tipo empresarial. Obviamente nosotros podemos visualizar que más allá de las diferencias, seguimos señalando que más de la mitad de las unidades de producción del campo mexicano tienen como característica el ser campesinas, tienen como característica el buscar la reproducción física de la familia y el buscar la reproducción de las condiciones de producción. Esto para los responsables de trabajar en estas unidades de producción, que son los extensionistas, debe de ser clave, debe de ser un criterio fundamental, porque yo no puedo imaginar en procesos de transformación de estas unidades de producción pensando en la incorporación de nueva tecnología, si esta nueva tecnología pone en tela de juicio la viabilidad de la reproducción de la familia. Ese es el elemento central, ese es el acotamiento fundamental. Cualquiera de las acciones de transformación que yo impulse como profesionista del campo tiene que respetar ese límite, tiene que respetar la posibilidad de que la unidad familiar no ponga en cuestión la reproducción misma de la familia. Esto significa, en otras palabras, la gradualidad. Este es el eje vector a través del cual nosotros debemos de regir los procesos de transformación del campo mexicano. Más recientemente, la Secretaría de Agricultura encargó a la FAO la realización de un diagnóstico del sector silvoagropecuario, agregando también la parte pesquera, y con ese mismo criterio de planificación, de identificación de quiénes son, dónde están, cómo son, de qué viven, qué es lo que hacen, se realizó la tipología de productores más vigente, más actualizada, con base en una muestra de carácter nacional que tiene representatividad a nivel nacional de las unidades de producción, con base en información del año 2008. Bien, en este diagnóstico se establecieron 6 estratos. El primer estrato, que representa más o menos del orden del 22% de las unidades de producción, tienen como característica fundamental el que no reportan ingresos dentro de las unidades de producción por concepto de la producción o de ventas silvoagropecuarias. En otras palabras, y este es un dato
de la mayor trascendencia para el sector agropecuario. Significa que básicamente son unidades de producción que tienen como propósito la autosubsistencia, el autoconsumo. Un segundo grupo de productores de tipo campesino es el estrato 2, que viene siendo del orden del 50% de acuerdo a los criterios establecidos. La variable a partir de la cual se estratifica esta población es el valor de las ventas dentro de las unidades de producción de tipo rural. Entonces, de suerte tal que si nosotros sumamos el estrato 1 y el estrato 2, nosotros tenemos alrededor de un 72% del total de las unidades de producción que serían caracterizadas como de tipo campesino y que en términos del ingreso están por debajo de la línea de pobreza que se maneje. De aquí nosotros entonces nos queda que el estrato 3 y 4 corresponderían más o menos a lo que serían como los transicionales, es decir, unidades de producción, particularmente el estrato 3, que si bien tiene una parte muy significativa de sus ingresos como parte del autoconsumo, una parte no es autoconsumo, sino que son ingresos monetarios que derivan de la venta de productos de las unidades de producción, amén de la participación de otras actividades propias de la unidad de producción. Sin embargo, este estrato 3, su ingreso monetario está todavía por debajo del total de lo que sería la línea de pobreza dentro del sector rural. En otras palabras, es un poquito mayor a lo que significaría el ingreso a lo largo de 6 días de la semana pagadas a 111 pesos por un trabajador. Quedaría del orden de los 32,000, en este caso, ese límite es una cuota que da sobre los 55,000 pesos. Entonces, así nosotros tenemos del orden de un 72% de unidades de producción que son de tipo campesina, luego tendríamos del orden de un 8% que serían transicionales y 8 y 9% que serían los transicionales y el resto serían los empresariales, en donde ya el volumen de las ventas son de tipo comercial de las unidades de producción y obviamente refiere tanto a granos como forrajes, como hortalizas o frutales o también productos del sector pecuario, dentro del cual la mayor importancia, la mayor relevancia corresponde a aves y especies menores como pueden ser porcícolas, caprinocultura, ovino, los ovinos y en menor medida los bovinos. Bien, continuando con esto, lo que nosotros podemos observar es que la manera como se distribuyen estas unidades de producción también es muy heterogénea. Es decir, no hay propiamente dicho una única concentración. Lo que nosotros podemos observar es que si bien la participación dentro de estos estratos varía a lo largo de cada una de las entidades federativas, obviamente que encontramos que es una parte de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, pero también el Estado de México, también Puebla, también Tlaxcala, son significativos estados en donde está concentrada las unidades de producción de corte campesino. Esto nosotros lo podemos visualizar gráficamente en el cuadro que se presenta en la imagen de la distribución del mapa. Nosotros podemos observar cómo entre los estados de Guerrero, Oaxaca y en menor medida Chiapas se concentra la parte de los campesinos que están abocados hacia el autoconsumo, pero que a lo largo de todo el territorio nacional tenemos distribuido las unidades de producción de corte campesino. No hay como tal una concentración. Y esto significa un reto enorme para la Secretaría de Agricultura y, por supuesto, para los profesionales del campo que van a trabajar en el sentido del extensionismo agrícola, porque lo que van a trabajar es con productores que tienen como característica el trabajar en base a la familia, número uno. Número dos, productores que tienen una cuota, un límite, es decir, el poner en peligro la reproducción de la familia, poner en peligro la reproducción de las condiciones de producción. Y número tres, la condición ecológica, agroclimática con la que van a enfrentarse es enorme, porque la variación que tenemos en México es enorme.
variación que está condicionada básicamente por la orografía. Nosotros tenemos dos grandes cadenas montañosas y justamente en donde se concentran estas dos grandes cadenas montañosas, que es en el orden del Istmo Mixteco, allí es donde están concentradas las unidades de producción con mayores carencias, con mayores dificultades para enfrentar la sobrevivencia. Y obviamente las unidades de producción de corte empresarial pues también están diversificadas, pero su diversificación es menor. Están sobre la parte de las Bajas Californias, una parte de Chihuahua, una parte de Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, una parte del centro de Veracruz, del estado de Querétaro, una parte del estado de México, también en el sureste tenemos algunas unidades de producción de manera significativa. ¿Cómo trabajar en medio de esta heterogeneidad? Bueno, ya tenemos un elemento que es central, porque ahora tenemos una tipología que nos indica cuántos son, dónde están, cómo le hacen para sobrevivir. Y esa información es vital que la tengamos en consideración los profesionales que estamos pensando en trabajar, en incidir sobre el sector agropecuario nacional. A continuación, lo que nosotros podemos señalar como síntesis de estas tres grandes tipologías es que la CEPAL en 1980 considera un 86% de unidades de tipo campesino. SAGARP en el año 2002 consideraba 67% y la SAGARP-FAO en el año 2012 considera 73%. En cualquiera de estas tipologías, la gran relevancia que tienen las unidades de producción es que representan entre el 67 y el 85% del total de las unidades de producción, mientras que los transicionales son desde el 11% hasta el 8%. Y los transicionales también es muy importante, porque allí sí, en las unidades de producción de corte transicional, allí sí los productores, los profesionales del campo tienen una enorme capacidad de incidir y de transformar a través de las tecnologías, a través del uso de mejores tecnologías que eficienticen los recursos productivos. El caso de las unidades de corte empresarial, si bien es cierto, requieren de abundante tecnología, la verdad es que estas unidades de producción tienen mucho más facilidad de accesar a esa tecnología, mientras que las unidades de corte campesino han estado por muchos años viviendo en la incertidumbre de escasa, mala, insuficiente y a veces no disponible tecnología. Allí tenemos el reto para los trabajadores profesionales del campo. A continuación, lo que nosotros podemos señalar es de que, contrario a lo que pudiera pensarse, México no es una ínsula dentro del escenario internacional. Por el contrario, si nosotros observamos los datos, lo que podemos apreciar es que las unidades de producción familiar de tipo campesino están dentro del parámetro de lo que son los países latinoamericanos y otros muchos países, es decir, no es un fenómeno propio de México y en consecuencia lo que nosotros podemos desprender de este dato es de que además de los esfuerzos por desarrollar el sector agropecuario mexicano, también podemos abrevar de información que viene de otras condiciones y de otras latitudes y de otros experimentos que se han hecho en donde también se tienen, igual que en México, algunos eventos exitosos. Lo que yo podría para concluir es señalar que el campo mexicano, dados estos escenarios, requiere la presencia de un profesional del campo que, número uno, entienda que su papel es, en primer lugar, aceptar que va a trabajar con unidades cuyo eje es la reproducción de la familia, cuyo eje es el acotamiento a que no puede poner en riesgo la reproducción de la familia. Por eso, por ejemplo, uno no puede llegar simplemente y proponer que se utilice una semilla mejorada, porque la semilla mejorada pone en riesgo la posibilidad de reutilizar ese material. Por eso, por ejemplo, nosotros no podemos simplemente plantear incorporar, introducir una especie animal en condiciones en donde sería apostarle todos los recursos económicos a esa especie animal porque pondría en riesgo la sobrevivencia de la familia. Lo que tenemos que partir es qué es lo que tienen las unidades de producción con las que vamos a trabajar. Y a partir de allí, desarrollar planes de trabajo articulados con las unidades de producción familiar
para pensar en su transformación. Yo creo que es muy importante y muy significativo lo que se puede hacer porque se tiene experiencia que ha resultado positiva y exitosa. Entonces, el reto es empezar por entender cuáles son las condiciones de producción que tenemos en medio de esta heterogeneidad del campo mexicano. Muchas gracias.